Muy buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a este primer panel de la jornada de la Semana de las Comunicaciones, cuyo lema este año es Crea, Comunica y Conecta. Crea porque estamos en el negocio de crear contenido, no cualquier contenido, contenido ético, contenido realizado con altos estándares de profesionalismo. Comunica porque ese contenido es para comunicar algo. Y para lograr esa comunicación sabemos que hay que seguir unos procesos que nos permitan que el mensaje llegue con el menor ruido posible. Y conectar, porque durante estos 2 días vamos a conectar con profesionales de la industria, periodistas, productores, técnicos, todos reconocidos en su campo por su trabajo de calidad. Así que esperamos que estos sean 2 días de mucho aprendizaje y que además disfrutemos del proceso. Para iniciar, como en todas nuestras actividades, encomendamos nuestros trabajos al Todopoderoso para que nos guíe y nos acompañe y abra nuestro entendimiento y nos permita lograr los objetivos que tenemos con esta Semana de las Comunicaciones. Invito al estudiante Yariel Padilla para que nos dirija en una pequeña invocación. Bueno, pues ponemos, si nos podemos parar por favor y poner nuestra cabeza abajo en modo oración. Señor, gracias por darnos un día más de vida, gracias por hacernos llegar aquí sanos y salvos. Te encomendamos este panel a los talentos que están aquí, que nos puedan instruir con su experiencia, que los estudiantes que estén aquí puedan aprender algo de ellos, que lleguen bien a sus casas cuando se termine y que todo este panel se dé como se supone que se debe dar. Amén. Gracias, Yariel. En este momento invito a nuestro rector, el doctor Carlos Olivares, para que se dirija a nosotros con un pequeño saludo. Muy buenos días, ¿cómo se sienten? Bien. Muy buenos días a todos, especialmente a los panelistas, por compartir su conocimiento y experiencia con el presente de Puerto Rico, nuestra juventud. Es un verdadero privilegio darle la bienvenida a esta Semana de las Comunicaciones, un espacio que celebra la creatividad, la disciplina y la voz de nuestros futuros profesionales de los medios. Felicito al Departamento de Comunicaciones por esta iniciativa y por continuar creando experiencias académicas que conectan directamente con la industria, con el país y con las nuevas tendencias de las comunicaciones. Eventos como este no solo enriquecen la formación académica, sino que también amplifican el sentido de orgullo y pertenencia que distingue a nuestros estudiantes. Les invito a aprovechar cada panel, cada espacio de diálogo, cada historia y cada oportunidad de aprendizaje que se presenta hoy, mañana y siempre. Gracias a los periodistas invitados, a nuestro personal, a los auspiciadores y sobre todo a ustedes, facultad y estudiantes, por inspirar el trabajo que realizamos todos los días. Que tengan una excelente jornada y que esta Semana de las Comunicaciones sea una vez más un éxito para la Inter Bayamón. Muy buenos días. Muchas gracias, rector. Ahora reconozco la presencia de nuestra facultad. Tenemos con nosotros a la profesora Ruth Hernández, a la profesora doctora Yadira Nieves, al profesor Félix Velázquez, lo vi por ahí, a la profesora Mary Jo Vizcarrondo. Gracias por acompañarnos y por todo el trabajo y el apoyo a este proyecto que nace de los estudiantes. Ahora, sin más, vamos a presentar a nuestras invitadas e invitados. Y para ello voy a dejar con ustedes a la estudiante Yaideliris Padilla, que no es familia de Yariel. Bueno, pues muy buenos días, es un placer estar aquí con ustedes. Voy a estar presentando al panel que nos está acompañando en la mañana de hoy. Presento primeramente a Ayola Virella,
que la destacada periodista comenzó su trayectoria como redactora de noticias en la emisora radial Supercadena 1320, fue jefa de información y directora ejecutiva del periódico El Vocero, dirigió la transformación del periódico Diálogo a la Era Digital, lanzando su primera edición electrónica. También fue asesora en comunicaciones para clientes privados y desde hace casi 15 años se ha desempeñado como editora en jefe y principal motor del periódico Metro PR. Sus trabajos han sido merecedores de premios, así que presidió en el Overseas Press Club y ha sido profesora universitaria impartiendo los cursos de periodismo. A lo largo de su carrera ha desarrollado un enfoque en la cobertura de temas de actualidad y en la gestión de equipos periodísticos en entornos de una multiplataforma. Como segunda invitada presento a Mili Méndez, que es una hija de El Vocero. Ella inició su carrera como periodista y editora de noticias en WKQ Univisión Radio. Fue productora de noticias en WIPR, Canal 6 y editora de asignaciones en El Vocero. También fue directora de noticias de Red 96 de la cadena SBS. Mili se ha destacado como productora de podcasts independientes y columnista, además de ser anfitriona del programa radial Pegaos en la Mañana de Radio Isla 1320 y del segmento de noticias de Día a Día en Telemundo Puerto Rico. Su trabajo periodístico se distingue por la cobertura de temas de actualidad, entrevistas y análisis de asuntos públicos. En reconocimiento a su labor en los medios, ha sido galardonada en el premio Emmy. Voy a estar presentando, por último, al abogado, consultor político y podcastero, el licenciado Luis Herrero Acevedo. Él comenzó su carrera como asesor legislativo en la Cámara de Representantes y se ha destacado como consultor y manejador de campañas políticas a través de su empresa 303 Digital. En el 2017, junto a unos panas, creó el podcast Puestos para el Problema, cuyo éxito lo ha llevado a tener su propio espacio radial en Radio Isla 1320, con Puestos para la Mañana. Luisito, como le decimos de cariño, no es periodista, pero es un conocedor de los medios digitales y aportará una visión muy interesante a esta discusión. Así que oficialmente, bienvenidos a este panel. También me dicen cabezón a veces, pero ese fue Eliezer Molina. Ese fue Eliezer Molina que me puso ese nombre. Esa parte no. No, ok, está bien. Bueno, yo antes de dar comienzo, quiero reconocer la presencia de nuestro decano Anthony Rivera y el decano asociado Víctor Quiñones, que nos acompañan también. Voy a romper el protocolo y me voy a mover a la mesa, voy a dejar el podio. Voy a treparme por aquí, que no se supone, pero bueno. Estamos en casa. Sí, estamos en casa. Bueno, este panel se llama Credibilidad, Influencers y Nuevas Narrativas. Y para entrar en calor, me gustaría empezar haciendo una pregunta al público. Y quisiera que me contestaran en quién confían más. ¿En periodistas o en creadores de contenido? ¿De dónde? Sí. ¿De dónde? ¿En qué plataformas ustedes reciben noticias, consumen noticias? ¿Qué más? ¿Qué otra plataforma utilizan para informarse? Redes sociales. Redes sociales. ¿Dónde en redes sociales qué ve? Instagram, Facebook, páginas como Telemundo. Y en Instagram y Facebook y redes sociales, ¿a quién buscan? ¿Qué ven? Por aquí. ¿Qué buscan? Esa es la contestación. Sean honestos. Esa es la contestación que queremos escuchar, pero en el caso de ella noticia. Pero de verdad, ¿dónde ustedes consumen contenido? Allá atrás, ¿de dónde consumen? ¿Qué ven? A veces directamente de la aplicación de noticias, por ejemplo, lo que es la aplicación de Telemundo, ya que da noticias a la misma hora. Y la realidad, TikTok a veces, videos. ¿Cuántos ven a Chente? ¿Cuántos ven a Jay? No hay nada de malo con verlo.
Pero de eso es de lo que vamos a hablar aquí, ¿verdad? De dónde están esas líneas y dónde están esos contenidos. El periodismo pues se ha ido transformando, ¿verdad? Y entonces queremos profundizar sobre eso. Y le lanzo una primera pregunta a nuestros panelistas distinguidos con quienes he tenido el privilegio de compartir en diferentes momentos de mi carrera profesional. ¿El periodismo ha perdido credibilidad o el público dejó de creer en todo? Bueno, yo creo que sí, eso de la credibilidad. Yo creo que el periodismo sigue teniendo credibilidad, y el público, al contrario, cree en todo, y ese es el reto, porque hay tantas plataformas por tantos lugares, ahora también mucho con la inteligencia artificial, y digo que el periodismo tiene credibilidad porque esos, por ejemplo, Molusco, si aquí se informan con él, o Chente, ellos no son periodistas, no generan piezas informativas o periodísticas, usan nuestro trabajo. Así que ellos no podrían tener contenido si no hay un periodista que lo trabajó. El reto para nosotros es cómo mi noticia, ¿verdad? O la noticia que estamos trabajando que tiene un costo, ¿verdad? Producirla. Cómo yo puedo mantenerme, que tenga impacto y que ustedes digan, me enteré porque lo vi en Metro, o lo vi en El Vocero, lo vi en El Nuevo Día. O cómo se la puedo presentar de manera creativa, que yo creo que ese es el reto al cual tú te vas a dirigir. Cómo esa información que yo voy a dar, la puedo dar de una forma más amena, más entretenida, que ustedes quieran querer consumirla y tal vez no tener que mirar a esta otra figura que no es periodista, que consume la información que nosotros generamos, pero por alguna razón capta la atención de ustedes y o son más amenos o le hablan en su lenguaje, ¿verdad? Que eso es también algo que tenemos como reto. Partiendo de la premisa de la pregunta de que el periodismo ha perdido credibilidad, yo no creo que es un problema del periodismo o de los periodistas, es un problema de las plataformas, si me explico. Yo nací en 1983. El hábito de leer periódicos y de escuchar noticias es algo que en mi casa, por la familia donde yo nací, donde yo me crié, pues era lo normal. Y yo tengo memorias de tener 4 o 5 años y escuchar la supercadena con mi abuelo en el radio grande de la terraza. Pero desde que existen los medios masivos hasta básicamente el 2012, la audiencia escogía el medio. Usted leía el periódico que quería, o lo leía todo, escuchaba la estación de radio que quería, porque usted o desarrollaba cierta afinidad con el periodista, o desarrollaba cierta afinidad con el producto. Ahora es al revés, ahora no es el medio, ahora es la plataforma el que escoge al periodista, al subidor. Y entonces, pues, esa pregunta que se llama, mira, ustedes no buscan nada, ustedes abren TikTok y el feed le está enseñando cosas según tu preferencia. Por algoritmo. Y ahí es que se rompe, porque ¿qué pasa? Que ya no hay una verdad común, ya no todos consumimos lo mismo y el algoritmo sabe tanto y tanto de usted que sabe sus preferencias, sus prejuicios, lo que le gusta, lo que no le gusta y lo va a ir alimentando y por eso al pasar de un mes, un año, 10 años, pues cada cual va creando su propia burbuja y ahí es que está el problema. Y ustedes como futuros profesionales de las comunicaciones que tienen que entender que ya no están trabajando para todo el mundo, están trabajando para un nicho en particular y cómo rompemos esos nichos, ahí es que está el récord y donde está también el éxito y el fracaso también. Y entonces para nosotros mediáticamente el reto es, por ejemplo, hay que estar, ya yo no puedo estar pensando como tal de gerente de medio o de un medio periodístico en la información sino que también tengo que estar estudiando el algoritmo, tengo que estar estudiando la plataforma, porque si yo quiero llegar a la gente, yo tengo que poner hacer que mi contenido se cruce en algún punto en esa dinámica y tengo que posicionarme en los formatos que se privilegian, por ejemplo Instagram, pues que si cambió el algoritmo y ahora son carruseles, pues yo entonces sé que una noticia la tengo que romper en pedacitos para que usted pueda swipear para el lado. Si estamos en Instagram y se está hablando del tema trending, pues tengo que buscar como la noticia que estoy trabajando, la estructuro y la monto para que llegue a la audiencia. Ya la audiencia no va a ir antes era el periódico o el portal mismo, el home del web. Es bien difícil que alguien entre por la mañana y diga voy a leer y voy a entrar al www. Yo tengo que cruzarme donde está la audiencia.
Tratar de conectar con esa audiencia. Algo que ha hecho NBC, que es la matriz de Telemundo Puerto Rico, es que le ha pedido a los periodistas, además de hacer sus reportajes que van a ser difundidos a través de la televisión, hacer explainers. Y básicamente, me estaba comentando mi esposo que le dan más trabajo hacer el explainer que el reportaje. Ya el reportaje sabe cómo lo va a montar, él quiere el sonido, dura tanto, y eso es para televisión, para la audiencia que nos dé en televisión, que no es la misma que consumen ocasionalmente en las plataformas digitales. Pues entonces él tiene que preparar un explainer sencillo, con gráfica. ¿Para qué? Para que se pueda consumir el mismo contenido de manera creativa y que dure menos tiempo. Por eso algo que te dice constantemente, y el reportaje que hiciste para televisión, eso no lo van a consumir. Tienes que hacer algo más corto, más directo al grano para que lo consuman y le hagan el swipe de inmediato. ¿Y cuál es el reto que eso tiene para la producción del contenido? Porque mientras más corto, mientras más simple, mientras más segmentado, entonces se pierde mucha información en el camino. Hay que ser estratégico también, y ahí es la parte del ojo humano o periodístico que no se pierde del camino, ¿no? Como yo tengo una cosa como la Junta de Supervisión Fiscal bajó el plan fiscal y ese documento tiene 800,000 páginas. ¿Cómo consumirlo? ¿Cómo descifrarlo? ¿Cómo sacar las 5 claves que debes saber? 5 claves que tu criterio periodístico te va a decir lo que es noticia, lo que va a afectar a la audiencia, a las personas. Y ahí eso no lo sustituye, por ejemplo, un influencer. Y cuando hablamos de ese proceso de producción dentro de este marco, ¿verdad? De la inmediatez, de la simplicidad, de el ser auténtico, de ser creativo, de pensar en la plataforma, ¿cómo ustedes manejan ese proceso de producción? Porque después de cierto tiempo, pues uno ya lo hace casi automático, pero cuando están comenzando como nuestros estudiantes aquí, ¿verdad? ¿Qué lecciones o qué ideas le pueden dar ustedes de cómo ustedes trabajan ese proceso de creación? Nosotros en Puestos para el Problema, y nosotros tenemos una ventaja que Mili y Ayola no necesariamente tienen esa ventaja, que es que nosotros cogemos nuestros temas, pues Ayola sobre todo en el periódico y Mili tanto en el noticiero mañanero como en televisión, pues discurrirlo todo, ¿verdad? Nosotros pues como tenemos un nicho particular de análisis político, vacilón, informal, pues podemos escoger los temas, pero lo que nos mueve, lo que nos motiva, porque es donde hemos encontrado el éxito, es qué ángulo le podemos sacar a la historia que todo el mundo está comenzando, que quizás mediado esto. Y te doy el ejemplo hoy de la vista pública de ayer. Nosotros hoy dedicamos nuestro segundo segmento del programa que acabamos de hacer aquí, 10 minutos completos, no a entrar a quién ganó, quién perdió, quién lo hizo mal, quién lo hizo mejor, que eso todo el mundo lo está diciendo. Es yo utilizando mi conocimiento ya como abogado, como empresario, de cómo funcionan los negocios, de yo elaborar una teoría y un desarrollo de qué quizás estaba haciendo Francisco Domecq en el año 2024, que logró meter 5 millones de pesos en su compañía para luego llevarse esos chavos, etcétera, etcétera. Y yo pues uní puntos que yo creo que nadie más había hecho hasta las 8:20 de la mañana que yo lo hice. Pero yo me monté en el carro cuando salí para acá sabiendo lo que venía a decir, porque ya yo venía con el objetivo de aquí probablemente hay un clip, aquí probablemente hay un ángulo, que después Jonathan, que es el que he dedicado... Pero te informas, estuviste toda la mañana escuchando, informándote. Toda la mañana escuchando. Estuvo todo el día de ayer escuchando la vista. O sea, para poder buscar ese giro distinto para tu audiencia. Pero a mí lo que me motiva en mi producto, que es un producto específico de análisis, no necesariamente de información, es qué ángulos hay de afuera que nadie esté viendo, porque lo más que abunda es el análisis, es lo más barato, por eso es que a los medios les encanta poner analistas, primero porque a la medida ni cobran, lo hacen gratis, y segundo porque para evitar 5 minutos lo más fácil que hay en las comunicaciones, pues como yo me distingo, tengo que hacerlo diferente, te guste o no lo que yo haga, y obviamente con mis prejuicios y mi ideología y lo que yo quiero adelantar en lo que digo, pero a mí lo que me mueve es hacerlo diferente, otra parte. Y yo creo que esa es la clave y ese es el reto además, porque hacer lo mismo que hacen los demás, pues sí, lo puedes hacer, pero eso no te va a ganar un lugar ni te va a distinguir dentro del resto. Tratar de siempre ofrecer algo distinto y estudiar bien tu audiencia. Les voy a contar algo que me pasó a mí cuando comencé en día a día, porque pues yo estaba en un programa investigativo, tenía tiempo para profundizar y hacer piezas de investigación que a veces me tomaban una semana
y tenía que reducirla. Pero entonces en Día a Día, que es un programa de entretenimiento, pero que también están insertando mucha información, porque es lo que la gente últimamente estamos observando que quieren consumir. Pues perfecto. A mí me costó al principio poder explicar las cosas de manera sencilla, porque uno quiere explicarle bien a las personas el detalle de la noticia, y tuve que literalmente desaprender y cómo yo le puedo explicar a la audiencia de una manera amena, sencilla, pero llevando calidad, contenido y utilizando los criterios periodísticos, la ética constantemente, pero que se lo pueda yo vender y que sea atractivo para esta audiencia. ¿O qué es lo que le perjudica a mi audiencia? Por ejemplo, yo, en el horario en que yo estoy, muchas personas de escasos recursos, que es la que ven mi contenido, pues yo busco temas que le aquejen a ellos para poder informarlos. Si toco algo de la Junta de Control Fiscal, trato de hacer una explicación breve de quién es la Junta o que lo puedan entender o cómo le afecta a ellos como personas. Porque muchas personas cuando hablamos y nos ponemos muy técnicos y eso cómo me afecta a mí. Y eso pues a mí me costó y tuve que como que desaprender unas cosas utilizando lo que por años en la trayectoria periodística he ido aprendiendo y utilizarlo a favor para esas audiencias. Y el punto es que cómo yo capto esta audiencia, qué es lo que le interesa a ellos. Porque todo el mundo aquí está surviving. A veces pensamos, es que todo el mundo no se informa. Pues sabes que no, a veces yo quisiera que todo el mundo estuviese informado como estamos nosotros, porque esta es nuestra industria y nuestro trabajo. Pero la gente aquí está sobreviviendo. Están en una lucha día a día. Ok, ¿qué es lo que no todo el mundo va a consumir las cosas como los otros periodistas? ¿Y se puede hacer, Ayola, un buen periodismo en un formato de 30 segundos? Se puede, siempre se puede. Sí, buscando, ¿verdad?, esos ángulos y escuchando a los compañeros. Por ejemplo, diferenciación es clave. Tú tienes que buscar diferenciarte porque estamos en un ecosistema de hiper oferta. Ahí tú mencionaste a Gente y a Molusco, pero ahora hay un montón. Yo a veces con mi hijo, que me sirve de barómetro, lo veo a él viendo YouTube y yo, ¿quiénes son estas personas que yo no conozco? Hay muchísimos. O sea, que tienes que buscar diferenciarte. Buscar el nicho también es una estrategia. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién me voy a dirigir? ¿Cuál va a ser mi esquina? Mili dice estudiar la audiencia es primordial, pero entonces cuando llegamos al periódico, que de momento tienen una audiencia más amplia y tienes diversidad, por ejemplo ayer podemos caer en la burbuja, bueno, nosotros, mi esposo no dice eso, el club de la biblioteca, estaba en una burbuja de que mañana lo importante es la comisión total y Dómenes y tomar liberación, pero a la mayoría de la gente a lo mejor no le importa, y como dice Mili, están saliendo a sobrevivir, pues yo tengo que saber mirar el cuadro amplio de que los recursos que tengo, no todos los puedo poner en esa canasta. Y tengo que entonces, al mismo tiempo, estaba el caso de Antonesca, o en República Dominicana arrestaron a Yailin, la más viral, y eso es importante para una audiencia. Eso me va a traer un tráfico que va a estar mirando mi feed, pero de momento en ese mismo feed sale que Dómenes no sabe definir quiénes eran los dueños de Politank. Y yo tengo que explicar, ¿verdad?, qué es una corporación, cuál es la personalidad jurídica. Todo eso se puede hacer, pero tienes que capturar la atención de la gente primero. El reto es cómo uno es creativo, cómo tú captas la atención de esas personas y poder llevar la información que es pertinente para el país, que es importante para el país. Y sí, lo de ahí, pues, hay que balancear. A veces, por ejemplo, yo tengo el home del periódico y digo, si yo voy a poner lo más que se lee, pues todos serían tal vez esas noticias. Pues tengo que hacer un mix entre lo que se lee y lo importante. Lo importante por los valores de lo que es noticia, ¿verdad? De lo que afecta a la mente. Pero también somos un negocio, necesito un tráfico para que pongan ahí una publicidad, que a través de esa publicidad, entonces es que vamos a pagar los salarios de esos periodistas. Así que es una danza fina. Los medios son una empresa. Lamentablemente no, porque de eso viven, ¿verdad? De eso vivimos. ¿Cómo logras ese balance? Si tuviéramos que poner en una balanza, y ya mismo voy a preguntar del público, si tuviéramos que poner en una balanza el rigor versus el algoritmo, ¿qué pesa más? Hay que hacer un mix. Voy a decir que el algoritmo. Pesa más. Es que, o sea... Yo voto por rigor. El problema, ok, de nuevo. En un mundo ideal,
tuviéramos recursos ilimitados y ustedes tuvieran tiempo ilimitado para consumir lo que producen esos recursos ilimitados, pero no vivimos con un mundo ideal, vivimos el mundo, no vivimos un mundo ideal, vivimos el mundo real. Y en el mundo real ya no es que Ayola compite con el Nuevo Día y con el Vocero, es que Ayola en Metro compite con el Nuevo Día con el Vocero, con Chente con Molusco, con las recetas con el tren de TikTok, con los videos de los gatos, con la NBA, el BCN, porque todo está a la vez y el algoritmo le va a determinar que le enseñe a usted según un montón de factores diferentes y pues Ayola tiene que jugar ese algoritmo, pues que si no lo jugamos, pues nos quedamos en la casa. O sea, no existe la viabilidad económica del proyecto. Entonces, pues, ¿O de qué vale que yo tenga una pieza periodística que es la bomba que cambia si nadie la vio? Si nadie la vio y nadie se enteró, pues ya no es pertinente, ya no hay movimiento, no hay impacto, no genera cambio, que al final del día la misión periodística es generar cambios, de las personas tomen decisiones informadas, pues si no, entonces, por eso te decía que es una danza fina para estar ahí, cruzar los contenidos y tener lo importante con lo que la gente está viendo, una mezcla. Miri, ¿te iba a comentar algo más? Decía Alianza de Política. Pues veo que hay interés de algunas preguntas. Ahí hay un micrófono, acá hay otro micrófono. Itzamén. ¿Cuál es la estrategia para entonces mantener a tu audiencia fielmente que consuma tus mentalidades? la estrategia de Borman. Esto tú tienes que pensar que eso tiene una metralleta con 100 balas y que tira las 100 balas, porque eso no sabes qué balas vas a encontrar. Hay un dicho de la política que a mí me lo enseñó Irving Fácil. Irving Fácil es un legendario director de campaña y estratega político de Puerto Rico, del Partido Popular, y Irving nos decía que las campañas, y en esto aplica el periodismo también, son un juego de baloncesto, donde todos los días tú tienes una posesión ofensiva que vas a tratar de meter la bola, a lo mejor la boquea, a lo mejor estás de tres, a lo mejor te dan faulibales, o a lo mejor te dan tafón, pero todos los días tú vas a tratar de estar la bola y vas a tener una posesión defensiva donde vas a tratar de que el opositor pues no deseste la bola. Y lo mismo aquí en la creación de contenido para medios, comunicaciones, noticias. Tú tienes que disparar todos los días y aprender de lo que te funciona para seguir haciéndolo y descartar lo que no te funciona. Realmente yo no te puedo decir, si existiera una receta no estaría aquí sentado, probablemente estaría en un jet privado disfrutando de 1000 billones, pero no hay una receta que no sea entrar a la arena todos los días y luchar y ver qué te sale. Yo creo que en el caso de nosotros, estudiar bien el demográfico, porque ahora es transparente. Cuando yo empecé en periódico, se hacían estudios de lectoría, que eso eran unos sondeos, que una muestra, pero ahora, en digital, tú lo ves todo el tiempo en tiempo real. Y nosotros tenemos nuestras pantallas de Analytics todo el tiempo encendidas, para yo saber qué nota está dando tráfico, cuánto tiempo se queda en esa nota, hasta qué patras por lane. Y de ahí, por ejemplo, si no quedarme en esa noticia, sino tal vez lo que nosotros le decimos un long tail, extenderlo y buscar el lado B. Esta nota que me está dando, ¿cómo le voy a sacar más y más interés? Lo voy a convertir ahora en un video, voy a buscar las 5 cosas que debes saber de esto. Si es, por ejemplo, voy a usar un ejemplo trágico, pero pasa. Cuando hay una figura pública muy querida que se anuncia una enfermedad, ese breaking news lo tiene todo el mundo, pero yo tengo que buscar el lado B. Que es cáncer de colon. Voy a buscar con el periodista de salud cuál es la estadística de la prevalencia en Puerto Rico, las señales que debe seguir, los conceptos, y voy sacando muchas notas cortitas alrededor de esa nota que me está impulsando el traje. Y que te la mantiene viva. Y la mantiene viva a esa, y me va a diferenciar, porque antes decíamos el que da el primer golpe da 2 veces. Es cierto, pero no necesariamente, porque tú das ese primer golpe y de momento hay 20 medios reportando lo mismo. Entonces tú tienes que buscar, ¿qué esquina cojo o cómo le voy a sacar provecho a ese tema? Sí, ¿qué giro distinto tú le puedes buscar, como tú hiciste esta mañana, que buscaste un giro distinto para ofrecerle a su audiencia? En el caso de nosotros, por ejemplo, en el radio en las mañanas yo trato de tocar un poquito de todo, porque lo que quiere la gente a esa hora es, yo me quiero informar y lo quiero seguir para mi próximo destino. O sea, quiero saber qué es lo que está pasando y trato de tocar una diversidad de temas. En el programa de televisión en las tardes toco muchos temas que están relacionados con el consumidor, ayudas de vivienda, todo ese tipo de cosas, porque tenemos estudios que nos dicen que eso es lo que las personas que me están viendo en ese momento están buscando. Ya a las 4 la audiencia cambia.
y quiere ver el noticiario, un resumen de todo un poco. Pero en mi horario, yo tengo que traer, pues mira, hay una ayudita para tú comprar tu casa. Mira que cuando viene el incentivo contributivo. Esas son las cosas que me funcionan. Y una vez yo cambié el chip, literalmente los números comenzaron a cambiar y se vio un aumento del número. Así que yo tengo que tocar temas que al consumidor le interesa, a la persona que me está viendo. Por eso la importancia de estudiar quién es tu audiencia. Y la mía de radio es muy distinta a la de televisión. Y lo digo porque es bien diferente. Así que a base de eso yo voy buscando. Cuando tengo que insertar temas de la Junta de Control Fiscal, que para mí es bien importante, pero tal vez para el que me está viendo no le interesa. Yo trato de ver cómo yo se lo explico de manera sencilla para que ellos sean cómo le impacta a ellos. Y ese detalle que dice Ayola de buscar cómo yo mantengo, si ya yo sé que esa noticia me está generando tráfico, ¿qué otro giro yo le busco? Pues entonces uno va buscando distintos giros. Lo que está pasando ahora con corrección, pues que hay unas denuncias, pues tratar de buscar una de las víctimas que está haciendo estas denuncias, que me puede decir ella, o buscar a alguien que conozca de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, que nos pueda profundizar un poco. Es que constantemente uno está como que buscando, ok, ¿qué otro giro nuevo? ¿Qué es lo que quiere mi audiencia? Y cómo lo hago entretenido y corto. Porque ya estamos viendo, por ejemplo, a veces me dice la muchacha web, Mili, ese tema tuyo, vamos a hacer un video. Además de lo que yo hago en televisión, pues hago un video corto. Me digo, no te pases de 3 minutos porque si no, no lo van a ver y se me pierde. Y son cosas que uno constantemente está aprendiendo. Cuando nosotras comenzamos, ¿tú te acuerdas cuando llegó Twitter? Sí. Aquí nadie, nosotros queríamos tener ahora es X, ¿verdad? Pero Twitter, no, es que es eso, de que hay que, entonces, además de informar y montar el reportaje, yo tengo que estar tuiteando. Minuto. Yo me acuerdo la vista preliminar en torno al manco con Anacacho y la muerte de Lorenzo. Dios mío, ya yo no aguantaba los juicios. No había manera de ver un juicio si no se utilizaba Twitter. Entonces tenías que estar en Twitter resumiendo para que todo se enterara. Además de estar pendiente a la vista. Ya Twitter no es el medio principal de noticias. De hecho, cuando sucede un breaking, Twitter ni te entera. Todo lo busco X, ya. Casi. Twitter es para gente enferma como yo. Realmente no. Es como el más tóxico. Es el peor de todos. Sí, a la gente que es tóxica. Pero escuchando a mí, y hay es lo importante. Vamos a escuchar acá. Hay que estar tuiteando o hacer el video. Eso no te va a dar el tráfico a la web, pero te va a dar recordación de marca. Y cuando tú decías como que, ¿qué excusa? ¿Dónde te enteraste? Pues es por recordación de marca. Entonces, cuando yo me empeñé en el periódico que querían que estuviéramos en TikTok y nadie de ningún medio en Puerto Rico tenía TikTok. Y seguí hasta que lo hicimos. Pues ahora mismo somos de periódico o de medio los más seguidores que tenemos ahí. Porque es una cosa de recordación de marca. El que está ahí va a decir que se enteró por metro. Aunque eso nunca fue un clic, un tráfico a la web y tal vez no lo monetizo directamente. Pero me ayuda a crear lealtad y cercanía con la audiencia. Me parece bien interesante algo que todos en cierta manera han expresado. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, uno menospreciaba el negocio. Uno estaba por la verdad, por la persecución de un periodismo pues recto, por la búsqueda de la noticia, por la investigación. Pero el negocio, las ventas, eso era una pared, un muro que había entre la redacción y ventas y Iglesia y Estado, y entonces no había interacción y uno no pensaba en la audiencia. No, esto es lo que la gente tiene que saber. Me parece interesante que ustedes plantean algo que nosotros aquí en el departamento también trabajamos y buscamos que nuestros estudiantes tomen conciencia, y es de que esto es un negocio que tiene unas normas de negocio y que no es lo que yo quiero producir, sino lo que mi audiencia quiere y necesita saber. Es ese balance que hablaba Ayola un poco, de verdad, de darle lo que quieren para poderle suplir lo que necesitan a la misma vez. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, que la conversación, yo la escuché por ahí, estaban comentando. No sean tímidos.
Pero en ese tema del negocio, nosotros con el podcast, nosotros tenemos un momento que es un antes y después en el podcast, que fue la creación de nuestro Patreon. Nosotros abrimos un servicio de suscripción, un Patreon en el... Ustedes empezaron, vamos a empezar por el principio. Ustedes empezaron el podcast, unos panas que se reunieron. Literal, en el Calce, con Ayola. Jonathan era el director del Calce, ¿verdad? Original, y había que hacer un podcast. O sea, que son hijos tuyos. Sí, literal. Y Jonathan, que no nos conocíamos mucho, pero pues yo era el popular que peleaba en Twitter, me llamó, mira, Tú eres el Popu Kid. quiero hacer un podcast de política, y yo, ok, voy a llamar a Cristian Sobrino, y yo, pues dale, Sobrino es mi pana, estudiamos juntos, de hecho, y trabajamos juntos cuando yo era abogado, mi primer año como abogado, trabajamos en Bowper. Y yo dije, eso suena bien, y empezamos el podcast en 2015, para ese año 2016. Jonathan se va para Noticel, el podcast se suspende, lo relanzamos como puestos para el problema, y siempre estuvo ahí, pero nosotros no venimos a vender un primer anuncio que se lo vendimos a Medalla en el 2018. O sea, ya el podcast tenía 4 años y fue un auspicio de $800. Pero en el 2020, para que usted vea, a Jonathan lo votan de Noticel. Cuando hay la reorganización entre los nuevos dueños de Noticel, al único que votaron para Jonathan, porque será. Y Jonathan me dice, pues yo tengo que vivir de algo. Y lanzamos el Patreon sin esperar nada, ¿verdad? Vamos a ver qué hacemos. Y el Patreon desde el primer día generó una cantidad de dinero que desde el primer día era como que, espérate, para un proyecto de 2 personas, porque somos 2 personas. Aquí hay algo pasando. O sea, yo esencialmente desde el primer mes que lanzó el Patreon... 2 personas relativamente desconocidas, porque no era tampoco que eran los super personalities todavía. Ahora sí lo son. Pero claro, porque ¿qué pasa? Y Patreon mismo te lo dice, tú logras convertir de 5 a 7% de tu audiencia global en suscriptores, porque ese es tu hardcore más hardcore. Y nosotros logramos mover de un producto de análisis, opinión y noticias, porque la ventaja es que como ya estás periodista, pues nosotros sí generamos noticias. Lo hemos convertido en una comunidad. Entonces mi esposa me dice, esa gente paga por ser tus amigos. Y yo, hay un poquito de eso, porque el nivel más premium, que vale 25 pesos al mes, incluye un chat con nosotros 24/7, que yo abro el chat al principio de mes. Ese es el famoso chat El famoso chat, ahora mismo. O sea, que se enteren de todos los Te voy a decir, mira, en antes. este chat ahora mismo han escrito 90 mensajes desde que la última vez que lo chequeé. Hay 222 personas. Y de esas 222 personas, 21 están online. Y en esas personas, yo tengo ¿Qué políticos hacen y esas todo. personas? Pues ayudarme. Ser mi... Darte información. Ya yo soy curiosa, pásame ese celular. No, señora, paga. Apoya el periodismo independiente, paga. Y lo cierto es que hemos encontrado un espacio que contra me motiva porque o sea, yo hago muchas cosas en mi vida. Y Radio Isla me paga, yo tengo mi agencia de publicidad que yo me pago un salario de la agencia y que hace años buenos sacamos chavitos a fin de año como Domenech. Pero lo que más dinero a mí me genera, dinero en mi bolsillo, que entra a mi cuenta y la de mi esposa, con la que pagamos la hipoteca, la matrícula de la escuela y hacemos la compra, es la comunidad de podcast. Y yo me debo a esa comunidad. Entonces, para mí es lo más importante, mucho más importante que mi audiencia en Radio Isla, mucho más importante de o sea, para mí son 1,000 y pico personas que pagan su suscripción de 5 hasta 200, porque el que paga 200 incluye un auspiciador. Y nosotros monetizamos algo, pero claro, ¿qué monetizamos? La comunidad que creamos por 10 años de trabajar el podcast todos los días. Y no fue de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana. Fueron creando, que es como yo digo también del periodista que tiene trayectoria, o sea, tú la vas creando a través de los años y ahora pues tú tienes unos conocimientos que al principio tal vez uno no tenía y que eso uno lo utiliza ahora en el día a día. ¿Cómo compara? Porque Luisito habla sobre su comunidad que nació de la nada, ¿verdad? Y se creó y ahora pues le tomó, qué sé yo, 8 años construirla. Pero Metro, aunque venía con una trayectoria, empezó de cero aquí, empezó creando una marca aquí, porque tampoco se conocía Metro, el internacional, el mundial. ¿Cómo comparan la experiencia de Luis con la de Metro? Porque tú estuviste desde el inicio. Sí. En el caso de Metro, y era un medio gratuito, otros periódicos en Puerto Rico ya sabían que esta era una cadena internacional que venía
Y yo estaba en Vocero en ese momento, cuando se va a transicionar a gratis. Fue el primero Puerto Rico a gratis, porque sabían que venía Metro, que era una marca sueca. Luego, creo que Primera Hora no sé si estaba gratis en el momento en que nosotros llegamos. Yo creo que Vocero primero, ustedes y después. Pero GFR, que son los dueños del Nuevo Día y Primera Hora, crean uno que se llama Índice, para competir contra Metro, sabiendo que Metro venía y lo lanzaron como 2 semanas antes. Con un Lo recuerdo. Sí, con un look and feel bien similar. Bailecito Metro. Entonces, nada, nos tocó sentarnos y definir una estrategia. Y siempre es mirar lo que hay alrededor. En vez de mirar esta audiencia, yo miré cuál es el ecosistema de medios. Está el Vocero, que es gratuito, pero su línea editorial estaba en ese momento bien comprometida, alineada al partido en el gobierno. Estaba GFR, que creó Índice, gratis, pero Índice tenía una desventaja. Índice no podía competir con sus hermanos mayores, no podía competir con Primera Hora y El Nuevo Día por la noticia. Así que yo dije, nos vamos a posicionar haciendo contrario a los Metros del Mundo, que eran un periódico más liviano, porque hay cultura de periódicos gratuitos, se distribuyen en los trenes, y era periódicos bien de artistas o cosas bien light. Yo dije, aquí vamos a hacer periodismo duro y serio. Y no tenemos con quién competir, porque no tenemos hermanos mayores, no tenemos nadie que ya deba hacer teléfono y diga, mira, esa historia me la mata, porque son unos dueños suercos, no tienen dedos amarrados aquí con nadie. Así que esa fue la estrategia, y empezamos buscando exclusivas duras, y que nos citaran, que en televisión dijeran esto según el periódico Metro, esto en radio. Uno también ya tenía unos añitos de hacer periodismo, así que conocía gente, y era como que, mira, publiqué esto hoy. Y se lo enviaba a amigos en la radio, amigos en televisión, y así empezó a crecer. Nacimos digital e impreso al mismo tiempo también, y todo era gratis. Mientras El Nuevo Día estaba probando el paywall, nosotros estaríamos ahí todo abierto, gratis, y siempre ha sido la filosofía gratis y de innovar, de no tener miedo a contar la noticia en formatos distintos. Y como somos un equipo pequeño, teníamos la habilidad de romper y movernos rápido a cosas sin burocracia, sin estudiarlo, sin que tenga que subir un board y bajar una aprobación. Así que hicimos cortadas con fotos de redes sociales en un evento, por ejemplo, en la Sanse, y la gente que estaba allí se iba a subir las fotos a Instagram, y de ahí yo iba a coger las fotos. Lo hacíamos. Fuimos los primeros en tener, por ejemplo, TikTok, aunque eso fue más reciente. Y así ha sido el crecimiento, y lo fuimos viendo. La primera vez Jonathan estaba en nuestro equipo, que era también bien digital. La primera vez que llegamos a 1 millón de usuarios únicos al mes fue como que lo celebramos todas nuestras victorias. Construimos una comunidad interna de mucho orgullo, ¿no? Vamos a hacer esto, somos el underdog, vamos para adelante, vamos a hacer ruido, y el equipo respondía a eso, responde a eso, ¿no? Trabajan mucho con esa cosa de orgullo, de marca, de romper, de ser disruptivo. Y así fue que seguimos creciendo. Y cuando mencionaban lo de la forma del negocio, monetizar, pues también eso ha ido cambiando. Y esa división de ventas y editorial, ahora yo me siento al lado de la oficina puerta con puerta de la gerente de ventas, y yo le digo, voy a cubrir esto, y esta historia... Y las estrategias se unen. Esta cobertura te funciona para tal y tal y tal y tal cliente, ofrécelo. O los clientes ya no quieren el banner o el papel, ¿verdad? Pasa por unos momentos difíciles. Pues vamos a generar contenido. Tenemos, ¿verdad? Content marketing. Pues yo te doy mi mirada periodística de cómo generar ese contenido. Yo me siento a la mesa con la gerente de ventas. Tengo este proyecto de este cliente que se enfoca en playas. Pues vamos a hacerle esto, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle esto. Eso no pasaba. Porque no todo el contenido pagado tiene que ser basura. No, es que funciona mejor si tiene valor para la Correcto. Mili, tú ibas a comentar algo sobre... Pues, pregunta, antes de continuar. ¿Quién tiene algún comentario que quiera conocer? Están tan calladitos. Esta estrella que con los columnistas, que Julio está con nosotros. Nosotros traímos columnistas periodistas que tenían muchos seguidores en redes sociales, y ellos empezaban moviendo también sus contenidos. Estaba Julio, estaba Lenín, estaba Alex Delgado, Denis Pérez,
en esa primera camada y eso ayudó un montón en el despegue digital. Te voy a decir un espacio donde nosotros hemos tenido éxito y es por el ecosistema puertorriqueño. Puerto Rico es bien chiquito y eso implica que todo el mundo se conoce. Y como todo el mundo se conoce, hay ciertos temas que en Puerto Rico no se discuten. Un tema que no se discute en Puerto Rico, que es parte del periodismo del planeta entero, son las relaciones de negocio entre compañías. Cuando una compañía se demanda a otra, cuando una compañía se roba un ejecutivo de otro, cuando una agencia de publicidad se gana una cuenta que le robó a otra. Que es ese tipo de noticias que debería salir en los periódicos principales. Correcto. De récord. Pero no salen porque hay... si el Banco Popular es el que paga el 20% de la pauta de tu periódico, pues tú no vas a escribir una historia cuando votan un ejecutivo del Banco Popular. Ni cuando es uno de tus principales... Pero como yo me debo un accionistas. patroncito que me pagan 5 pesos al mes A los 1,000 ojos. y muchos de ellos trabajan en el Banco Popular en la competencia y le encantan estas noticias, nosotros tenemos toda una serie que se llama Los ricos también lloran, literal. Nosotros tenemos Los ricos también lloran, que es un nombre, y Noticiero Wars. Ese es otro tema. En Puerto Rico nadie escribe de los medios. Porque como tú no sabes dónde vas a estar trabajando en 2 años, pues no te vas a calentar con el jefe del otro periódico. Pero como yo no tengo jefe, igual que le digo a todo el mundo, si usted tiene una queja, quejese con los dueños del podcast, recibimos su queja, la ignoramos. Pues a mí no me importa, y a Jonathan, que es el más penoso de todos. Sin duda. Pues hablar de esos temas, y nosotros lo vemos, lo dijo Ayora. Yo sé exactamente, nosotros sacamos una historia del Caparra Country Club. Que hubo una guerra del Caparra Country Club porque cambiaron el logo y los socios más viejos del Caparra Country Club estaban completamente en contra del nuevo logo que trajo la nueva administración. Y al resto del país nos importa torta. No nos importa nada. Esa historia me vendió 45 suscripciones nuevas al Patreon. Cuando María Reina, la Academia María Reina, la orientadora que bregaba con las solicitudes de universidades cometió un error y le puso el promedio, en vez de hacerlo de 4 puntos, lo hizo de 5 puntos. Así que todas las niñas de 4º año que solicitaron a estas universidades prestigiosas del planeta no las cogieron a ninguna porque la orientadora puso la escala europea en vez de la escala norteamericana. Nosotros escribimos esa historia. Eso, la crisis que causamos en la Academia María Reina, ellos contrataron una PR de emergencia que me llamó bendito, porque yo, bueno, fulana, yo puedo escribir una reacción, pero yo no voy a borrar lo que ya yo puse. Además de que se corrió además de que es cierto, pues como ahí es que yo creo que está la clave, porque es muy difícil para usted. Además, los medios masivos no son buenos negocios. Es la realidad. O sea, las compañías de redes sociales se ha probado lo que era la ganancia. O sea, el periódico local vivía de los anuncios que ahora se los lleva a Facebook e Instagram. Pues, ¿cómo usted busca? ¿Qué espacio usted crea donde nadie está trabajando? Que ahí es que está donde usted quizás puede ganarse la vida en el futuro. Pregunta, sí. Al usted mencionar eso, que debido a que usted ya tiene un contrato involucrado con su propio negocio, no puede tirar al medio a ese mismo negocio que está colaborado. ¿Ustedes piensan entonces que la gran parte de por qué nuestra industria de comunicaciones es herida es por la familiaridad dentro de la industria? Que no está ese espacio seguro de decir la verdad, porque si no vas a manchar no solamente tu credibilidad, tu trayectoria para un futuro, por futuras conexiones, por traerle al público lo que realmente necesita, que es esa información. No sé si me estoy explicando bien. Bueno, yo creo que tratando de reformular tu pregunta, y yo creo que tienes un punto muy interesante, y es un debate que aquí no se da mucho, pero que en Estados Unidos se está dando mucho, es cómo las grandes cadenas, conglomerados de comunicaciones están cediendo su credibilidad y su prestigio con tal de no ponerse en contra de el presidente de los Estados Unidos por las consecuencias que eso puede tener para su negocio. Esa dinámica, obviamente a ese nivel no se da aquí, pero ¿se da aquí en algún nivel o eso ya aquí no es? Yo puedo hablar de donde yo estoy ahora, que yo tengo una libertad y mi jefe es Tony Mojena. Y yo tengo libertad con Tony Mojena en todos los sentidos. En un momento dado, Ayola y yo fuimos compañeras por muchos años. Ahí yo sentí lo que es presión, especialmente la presión política.
cuando un político coge un teléfono, llama al ejecutivo de un periodo y tú le dices, no, eso qué sé yo qué, y a veces tu historia pues, buscan aguantarla. O sea, eso lo vivimos. Y no es fácil y hay que dar la lucha. Y por muchos años dimos esa lucha, esa batalla, siempre protegiendo la credibilidad del periodista. Pero eso no siempre pasa, que tienes unos gente que buscan velar siempre y proteger a ese periodista. En ocasiones historias se cambiaban porque pasaba. Y eso yo lo viví. Y siempre se ha dado la lucha para proteger o que se fuera por la redacción, que no tuviese el byline del periodista. Y esas cosas sí se dan aquí. Lo que pasa es que ya por lo menos ya salimos de ese tiempo. Ayola obviamente está en el periódico Metro, que estoy segura que tiene sus retos, pero tiene una libertad y han respetado su criterio noticioso por muchos años. Y donde yo estoy ahora, ni en Radio Isla, lo tengo que decir, a mí nunca me han dicho, no puedes tocar eso porque afecta a tal cliente, no. Lo que me han dicho es, asegúrate siempre, que es lo que hemos aprendido por los años, tener todas las voces de una historia. Por ejemplo, yo saqué algo recientemente sobre el tick page, una foto que me aseguré de llamar a la institución educativa y pedir una reacción e incluirla. Pero la historia era más que válida. Así que está en que cuando estás al frente de un medio, tú buscar esas distintas poses, tener todas las reacciones, pero siempre proteger la credibilidad del periodista. Pero sí esas dinámicas se dan aquí, tal vez no al nivel como allá en Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí se dan. Y bueno, considero que sí, que se dan, pero mencionaba si eso es lo que está hiriendo o hace más daño a la industria, es parte del problema, pero hay también lo que planteaba Luis, ¿no? Una dinámica del modelo de negocio, de la monetización, cómo funcionar, porque Facebook, Instagram, todas estas redes sociales se han llevado la publicidad, es otro tema más, ¿verdad?, más técnico, pero lo que es la publicidad programática. Entonces, pues ya tu modelo de negocio no puede ser exclusivamente de esa publicidad y trae consecuencias. Pero hay un periodismo independiente también en Puerto Rico, muy valiente, que no depende de estos modelos de negocio y que están sacando a la luz las historias, que tal vez en algún medio comercial es más difícil trabajarla. Pero la verdad siempre es defensa y siempre que tú tengas una historia bien aguantada por la verdad y con todas las voces, es bien difícil de perseguir. Quiero profundizar sobre eso que dices de los medios independientes, un centro de periodismo investigativo, tanto Metro, en el caso de nosotros, apoyamos y le damos como un poquito más de aire a esas historias porque sabemos lo difícil que es mantener un medio independiente e independientes de todas esas presiones que existen. De verdad que el trabajo se está haciendo, el Centro de Periodismo Investigativo es buenísimo, en Rayos X levantan sus historias, en Metro levantan sus historias y nos apoyamos mutuamente, así que... Y más allá de, y existen, y lo que están contando aquí Ayola y Miri es cierto, pero quitándole la nube de maldad, de que haya un interés que quiere matar una historia, la realidad geográfica de Puerto Rico y de que somos poquitos y somos pequeños, pues si usted es periodista, eventualmente le va a tocar una historia de alguien que usted conoce. Le va a tocar reportar algo de alguien que fue a la escuela con usted o de alguien que es primo tercero. Y pues somos humanos. Y ahí es que está el reto ético, sí, pero también comercial y periodístico de, bueno, pues, pero es que si la historia la tengo que sacar, ¿no? Y ahí, pues, ahí hay asuntos. ¿Cuántas amistades tú has perdido? ¿Cuántas amistades tú has perdido? ¿Cuántas amistades? Uno pierde amistades en el saber, en el ejercer el periodismo, y eso que Puerto Rico es bastante seguro, pero pierdes amistades, el acoso en redes sociales es brutal, demandas, fake news, demanda frívola, vas contra ti, tu sociedad de bienes gananciales, eso lo aprendí a la mala, de momento como que tengo que ponerlo en el seguro, es complicado. Y las edades que tienen sus audiencias, ¿somos nosotros? Ahora mismo... Yo tengo un poquito de todo. Por ejemplo, la mayoría son mis adultos mayores, mis viejitos sabrositos. Tengo jóvenes y... Ay, gracias. Y realmente también en un momento dado, cuando tenía mi podcast de lactancia, ahí capturé una audiencia que me imaginé que iba a capturar de mucha juventud y madres, lactantes y todo ese procedimiento. Se desvenazó de nosotros de 24 en adelante, así que hay aquí alguien de 24, pero por ahí.
Nosotros en el podcast es básicamente 25 a 55, es el público fuerte. Y siempre desde el principio 45% está fuera de Puerto Rico. Nosotros hemos creado una relación con gran parte de esa audiencia, que esencialmente somos como su actualización de lo que está pasando en Puerto Rico, no importa dónde vivan. Como yo lo escucho tal vez en semana y me mantengo al día de los temas. Para mí es un reto, un enigma. No solo 18 a 24, 14 a 24, como yo le digo a Center, para nosotros un enigma, no estoy seguro cómo hacerlo. Sí. ¿Había una pregunta? Sí. Primero, darle las gracias por estar aquí, ¿verdad? Ha estado mi idea. Yo quería, o sea, la complejidad de los medios del tabloide, ¿verdad? Entonces, yo sé que, por ejemplo, tú tienes tu página la personal. ¿Cómo injerencia tiene tu patrono en decirte que tú no puedes publicar o puedes publicar en tu página? O sea, hay libertad, ¿verdad? Me gustaría escuchar. Sí, depende de dónde estés trabajando. Te voy a dar un ejemplo ahora mismo, el núcleo familiar. Julio está en Telenoticias, Telemundo, Telenoticias, NBC. NBC tiene unas políticas sumamente estrictas. Julio tiene que tener mucho cuidado con qué sube, no puede subir nada comercial. Eso está más que claro. En mi caso, que yo trabajo para la producción de Tony Mojena, es una producción aparte que sí, que sale por Telemundo. Así que muchas de esas reglas no me aplican a mí, pero yo siempre soy bien cautelosa con qué subo y qué no. O sea que yo tengo mayor libertad que Julio en ese sentido. Si yo tal vez quiero hacer algo comercial que esté a tono, ¿verdad?, con mis creencias, porque yo he rechazado anuncios y cosas que no están de acuerdo con lo que yo creo. Pues yo tengo esa libertad. Julio ya no puede hacer absolutamente nada, porque NBC es sumamente estricto con esas reglas. No sé cómo sea Metro, pero en ese caso, Julio cuando estuvo en Guapa no tenía tanta restricción. Pero acá sí, acá cosas que tú puedas publicar pueden tener consecuencias en tu trabajo. Yo soy bien juiciosa. A pesar de que tengo esa libertad, yo decido qué cositas y ahora uno sobrepiensa las cosas, porque aparte de que ahí, pues, todo lo que tú pones se queda ahí. Ya no hay nada privado. Así que yo tengo mayor libertad en ese sentido. Todo depende en el medio para el cual trabajes y cuál sea también tu política. Y pregunta de seguimiento, los obligan a tener, me imagino, porque obviamente ustedes atraen público, o sea que ese periodista está obligado a tener. No, por lo menos en mi caso, a mí no me pasé, ya yo las tenía. Y el reto, por ejemplo, que yo le decía a Viola, que cuando nosotros comenzamos en esto, no existía Twitter. Sí, en un momento dado, sí supe de algunos medios que sí te obligaban, por lo menos tener una página abierta para saber qué es lo que está pasando. A todos los estudiantes que han pasado por mis manos el play, digo, mira, tienes que abrirte una puerta a las redes sociales, aunque no quieras publicar algo, pero tienes que mirar qué es lo que está pasando, porque incluso el gobierno publica cosas que uno las coge de ahí. Tienes que mantenerte al tanto, tienes que leer aunque sea un periódico. A mí me pasó una vez que me llegó un estudiante y no leía nada, y yo, querido, hay varios periódicos gratis, búscate uno, aunque sea léete uno, pero no puedes no leer un periódico, no puedes llegar a una producción sin informarte. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el Nuevo Día y comenzaba Twitter y Facebook, estábamos reacios. Ellos no, bueno, nosotros no estábamos reacios, pero ellos no hicieron abrir a uno de los periodistas. Sí, nos hacían, al principio nos hicieron abrir la página personal. Después, cuando empezaron a establecerse cuáles eran las políticas públicas más formales, entonces, bueno, pues esta es tu página personal, pero ponle Endy. Y hubo quienes nunca le pusimos Endy y era nuestra página personal y manteníamos la distancia, pero cada empresa tiene su política. Sí, pero se trató de... En el caso de Metro, nosotros no, hasta ahora no obligamos ni tenemos. Yo sí, al principio les hice como una guía de recomendaciones. Y de verdad, como más o menos de sentido común, pero yo he ido madurando con los tiempos, pero yo era bien tuitera y paraba antes. Yo me pasaba ahí en redes sociales. Ya yo paré eso. Ya no. Por lo menos en X ya. Sí, pero no, depende del medio. Hay medios que... Sí. Aunque no te obliguen, tienes que hacerlo. Es la naturaleza del es la medio hoy. dinámica. La realidad es que el algoritmo es una bestia que come todos los días. Y si no come, se olvidan de sí y siguen con el próximo. Yo estoy tratando de, bueno, ya entré a TikTok, pero como que acostumbrarme a seguir subiendo cosas. Yo rehuso entrar a TikTok simplemente porque ya yo soy un señor de 42 años, no me interesa. Ay, por favor.
Si tú eres un señor, pero Jonathan lo hace. Así que Yo en TikTok pongo contenido más lifestyle, porque a mí me gusta cubrir también temas de vinos, de gastronomía, Claro. pero la gente me conoce por el periodismo duro, de política, de gobierno. Pues decidí que mi TikTok es para esas coberturas y para esas cosas, reseñas de restaurantes, recetas, vinos, y el hard news lo dejo para... Yo todavía TikTok- estoy teniendo la complejidad de yo TikTok lo consumo como un adulto. 2 semanas después cuando llega a Instagram. 2 semanas después cuando llega como un reel, ahí lo veo. Josephine. Algo que se menciona es... Ay, gracias. Tranquila, que a mí me va a abrirlo a cada rato. Que usted mencionó que a tener que rechazar media oferta por sus creencias. ¿En algún momento eso se vio como que tan fuerte que usted estaba entre su trabajo y sus creencias? Mira, yo siempre he sido bien fiel a mis convicciones. Y en un momento dado te pones como que a veces a dudar. Pero siempre vuelvo al origen, a hacer que con mis convicciones. Cuando yo hice los diarios de la teta, a raíz del nacimiento de Milena, a mí me llegaron muchas oportunidades de anunciantes. Y hubo una marca que yo sé que utilizaba un componente que yo no creía en eso y rechacé el contrato. Y el contrato era buenísimo. Así que yo puse mi creencia. Una vez me ofrecieron lato de huevos de azar y lo rechacé. Porque si bien pues, un ingreso, pues yo no creo mucho en eso. O sea, no lo critico, pero no me gusta comentar, ¿verdad? Aunque de vez en cuando uno quiera jugar el Powerball. Y lo rechacé. Y he sido bien fiel en eso. Pero esa es mi forma de pensar y como yo soy. Y, por ejemplo, yo fomentaba la lactancia, me querían hacer anuncios de fórmula. No hay nada malo con la leche de fórmula, pero yo estaba promoviendo la lactancia y no quería tener un doble discurso. O sea, que soy bien cautelosa con esos detalles. Puedo pecar porque no soy perfecta, pero siempre estoy bien pendiente a esos detalles y como con conflicto con ciertas marcas. Alana. ¿Han tenido como que la idea, el pensamiento de tener asistentes de nuestra generación para... Me encantaría. Quiero que sepa que he pensado ver cómo saco un presupuesto para tener a alguien conmigo. Para alguien pendiente de la vida, porque si ustedes realmente no están interesados en Freelito, lamentablemente ahí es donde... No tiene que interesar, mi caso es que como que todavía no me he acostumbrado, que tengo que estar ahí constantemente, como que estoy más consciente de que tengo que estar en Facebook y en Instagram. Necesito agregar eso a TikTok. Yo comí periódico ayer mismo en la comisión total, estaban subiendo los videos a Instagram y de mundo y yo, ¿alguien está subiendo videos a TikTok? Por favor, hay que estar ahí también. Se le hace accesibilidad, que yo soy bilingüe. Pero mi vecino de la... Pero tiene la accesibilidad a estudiantes nosotros que están en las comunicaciones o que ya se han graduado y están buscando oportunidades para asistirlo a ustedes porque tienen la misma visión de ustedes, es que pues pueden hacer esa... Mira, sin duda hay que hacerlo, nosotros lo hemos hecho en el pasado. Si te pudiera dar un consejo, sé tú proactiva. Si hay alguien que a ti te gusta, hay un creador de contenido, un medio, empieza a tirar mensajes privados por ahí para abajo. Manda 100 mensajes privados que a lo mejor 100 te van a contestar. No, de verdad, lo digo completamente en serio. Y un poco... El mundo es del presentado. Correcto. Y un poco como periodista o como profesional de la comunicación, ser proactivo, /presentado, /interesado. Es básicamente la mitad de la batalla. ¿Cómo Ayola y Emily han desarrollado fuentes a través de su carrera? Pues, mano, tiéndolas a presentar y metiéndose en sitios donde se supone que estén y haciendo preguntas y prestando, ¿verdad? Ese es nuestro campo. Convirtiéndose en un safe space para alguien que tiene algo que decir, algo que anunciar y poco a poco con el trabajo. Y claro, la fuente no la va a reemplazar ChatGPT. O sea, el trabajo de fuente, el trabajo de investigar, el trabajo de la curiosidad, eso no va a pasar. Y un poco, pues, sí, nosotros también, y claro, adicional a eso, pues yo estoy corriendo un negocio. Recuérdate que yo traer a alguien que me cueste $1,000 al mes, pues esa persona me tiene que generar mucho más de $1,000 para que yo vaya a hacer la inversión, porque si no, pues realmente la operación nosotros la corremos solitos, nosotros dos, bien suave, nuestros gastos son mínimos y nos ha funcionado. Pues yo tampoco tengo una ambición de convertirme en el próximo Nuevo Día o el próximo New York Times o el próximo Metro, porque yo sé lo que el sacrificio que conlleva llegar hasta ahí no es algo que a mí me interesa. Así que pues yo hemos liado la operación a lo que nos funciona a nosotros.
Pero eso no quiere decir que estoy dispuesta a que tú me escribas y me convenzas que vale la pena que tú traes a la mesa y digo, pues contra. Y en esa línea, claro, y en esa línea que dice Luisito, es importante que sean proactivos, que generen, que busquen, que demuestren hambre, pero además que tengan algo que enseñar. O sea, que ese trabajo que ustedes están haciendo en sus clases, como parte de sus proyectos, háganlo bien y muéstrenlos para que la gente vea lo que ustedes son y ser capaces de hacer. Ser valor agregado. Ahora mismo tú dices, le mandas esos 20 DMs a Luis, pero tú le vas a decir, es que yo identifiqué que a ustedes les falta esto y tengo esta idea que les puede funcionar. Él no se lo ha planteado a lo mejor y ya tú estás agregando valor. No solamente como que quiero ser porque quiero estar ahí, quiero estar ahí. Mira, yo entré a WKQ porque un día, yo estaba ya en el canal 6, pero yo sabía que, ok, ya yo aprendí aquí. Yo quiero aprender otras cosas. Yo un día llegué al resumen, toma, me llamaron, mira, tú puedes hacer este turno fin de semana a las 5 de la mañana, mañana un sábado a las 5 de la mañana. Y como uno tiene hambre de crecer y aprender, pues mira, sí, yo trabajaba los 7 días y entraba a las 5 de la mañana un sábado y estaba sola, llamando a la policía, redactando el rundown, haciendo las entrevistas. Uno tiene que salir allá afuera y buscarlo, y literalmente buscar esas oportunidades, porque siempre surge. Yo terminé trabajando con Ayola, imagínate, ¿cómo fue? En el Overseas Press Club. En el Overseas Press Club nos conocimos y yo entonces, en aquel momento, yo estaba en diálogo y me ofrecieron volver al Vocero como directora ejecutiva. Yo creo que yo no tenía 40 años todavía. No. Era bastante joven. Sí, y yo dije, bueno, yo voy a aceptar ese reto porque eso es otra cosa. Los trenes, los vagones pasan por el frente tuyo y si tú no te montas, se mueve. Entonces yo dije, yo voy a hacer esto, pero necesito llevar un equipo ya yo había estado en El Vocero, era un periódico de mucha historia, de mucha estructura, de mucha gente trabajando, haciendo las cosas de una forma por mucho tiempo, así que tratar de romper iba a ser difícil. Y yo digo, yo necesito que me contrate, yo voy a aceptar, pero necesito también que me contrate como 3 personas que yo traiga. Y entonces ahí yo dije, Mili hace un trabajo brutal en el Overseas Press Club, y me siento con ella y le dije, ¿tú te quieres venir conmigo al Vocero era como mi ayudante, ¿verdad? Algo así. Y de momento era mesa de información, sí, y manejaba a los reporteros y los fotógrafos. Yo me traje conmigo a la Teresa Toro, que estaba conmigo en diálogo. Me traje conmigo a Jennifer Álvarez Jaime, al Vocero. Así que llegamos 4 mujeres nuevas allí a tratar de hacer las cosas jóvenes. Y lo logramos. Y sí, lo logramos trabajando. Fue una época bien bonita hasta que cambió la presidencia. Sí, ahí fue la época oscura. Esa fue la época oscura. Bueno, un momento, no había el podcast, pero es importante, todas esas son lecciones que ustedes pueden ir aprendiendo, ¿verdad? De que uno no, el nombre de Ayola, el nombre de Mili, el nombre de Luis, no se hizo de hoy para mañana, se hizo a través de una trayectoria, a través de muchísimo trabajo, a través de empezar de cero, a través de educarse, de estar todo el tiempo buscando nuevas maneras de hacer lo que todos hacemos, ¿verdad? De aprender unos de otros y de apoyarse unos a otros, que eso también es bien importante. El trabajo en periodismo es colectivo. Uno hace muchas cosas solo, es verdad, se ve con el multitasking, pero es colectivo cuando piensa, cuando tratan de definir la estrategia, porque se trata de lo que tú vives en tu circunstancia, otra gente lo está viviendo. Pues mientras más gente pueda decir, mira, me pasó esto, yo creo que esta historia es buena, por aquí hay algo, es súper... Y si yo veo que Ayola saca algo en Metro, nos comunicamos, yo veo que otro giro, o cómo la mantengo viva, porque me parece que es una historia pertinente, y nos apoyamos. Siempre hay un corillo que siempre nos estamos apoyando. Por aquí, Félix, que estamos ya cerrando. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, te estaba explicando que el balance entre lo que la audiencia quiere, lo que necesita. Mi pregunta es, el medio puede redireccionar el interés de las audiencias, ya sea con temas políticos, temas ambientales, muy importantes, pero que no necesariamente es lo que la audiencia está buscando.
Es como cuando bueno, ustedes son jovencitos, pero cuando tú tienes niños, tú te tienes ahora una nena, y tú le quieres enseñar a comer brócoli, pero la nena quiere mantecado. Entonces, como yo se lo pongo con mantequilla, con queso, brócoli, luego le hago las orejitas de Mickey Mouse. Hay que como llevar ese contenido de una forma que apele a la persona, que haga clic. Porque eso es importante para mí. Y a lo mejor yo logro que llegue a mi página porque Yayi la más viral la arrestaron, pero se cruzó. Al lado viene la nota con una nota importante. Y esa nota te la estoy presentando de una forma sencilla, que la puedas entender cómo esto me afecta a mí. Y lo importante es, por ejemplo, yo, como lo veo, esta historia quiero que la consumas, pero quiero que la compartas. Que tú digas, esta historia, espérate, es que esto le pasó a mi hermano, a mi papá, a mi tía, lo voy a poner en el chat familiar o lo voy a poner en mi Facebook. Una vez tú empiezas a compartir esa historia, le estás dando un valor brutal para mí porque es un crecimiento orgánico. Y eso es lo que yo siempre, cuando hago esta historia, tiene que llegar a la persona, pero la persona la tiene que compartir. Y las historias ambientales son sumamente importantes y hay forma de que uno poder insertarlas dentro del medio, especialmente porque sí nos está impactando. Y esto del cambio climático, que puede sonar bastante técnico, es buscar la manera de cómo tú se lo explicas de manera sencilla a las personas de por qué el cambio climático sí es importante en este momento y por qué ciertos desarrollos tienen su impacto ambiental. Es la manera, comentario, cómo yo se lo La contestación presento. es que sí, Félix, pero poco a poco. Como todo. Si yo te digo a ti que tienes que cambiar tu vida levantándote todos los días a las 4:30 de la mañana, tú vas a decir... Esa va a ser tu reacción. Pero si yo te digo, ve pensando, oye, si te acuestas 15 minutos más temprano, piensa todo el tiempo que vas a tener, pues te voy plantando la idea y quizás en un mes te estás levantando a las 4:30 de la mañana como yo. En verdad me cambió la vida. Para mal. Bueno, la hija ayudó también. Pero sabes que duerme loca. Así que por lo menos ahí, vamos a ver cómo sale el número 2 ahora. Estoy seguro que no va a dormir. Pero vamos para encima. Bueno, quisiera primero que todo agradecerles, ¿verdad?, por haber estado dedicado este tiempo aquí a nuestros estudiantes. Y quiero resumir un poco todo lo que hemos estado discutiendo. Número uno, yo creo que nuestros panelistas han sido enfáticos en la importancia de la audiencia, de conocerla, de trabajar para la audiencia, de conocer quién es para poder producir para ellos, ¿verdad? También que tenemos que conocer el negocio del cual vamos a ser parte, ya sea un medio periodístico o una emisora de radio o un podcast, lo que querramos hacer, una estación de televisión, una casa de producción. ¿Quién es nuestra audiencia? Conocer nuestro negocio, ¿verdad? Y hacerlo con ética y profesionalismo. Creo que esos son los 3 puntos más importantes. Y, por supuesto, utilizar la creatividad. Sí, hay que ser creativo para poder llegar a los diferentes públicos y hacer que nuestras historias y que nuestro trabajo se consuma. Y todos los días van a aprender algo nuevo. Todos los días yo aprendo algo. Y tenemos que estar abiertos para ese aprendizaje. A veces tenemos que desaprender unas cosas y aprender otras. Así que no lo sabemos. Es un trabajo que no te aburre. No. El trabajo, a mí me encanta. Tiene que gustarle. En estos días de la reunión, cuando estábamos reunidos en esta reunión de preproducción y qué iba a ser quién y cómo y qué cosas podían pasar. Y al final yo le digo, y se lo he dicho a lo largo por muchos años a los equipos, lo mejor de ser periodista es que tú eres testigo de la historia en primera fila. En primera fila, nadie te lo contó, tú lo vas a contar a los demás. Eso es un privilegio brutal, a mí me encanta eso. Y una gran responsabilidad. La ventaja principal... Eso es lo que más extraño. La ventaja principal que ustedes tienen sobre nosotros es el tiempo. Ustedes tienen mucho más tiempo de hacer cosas de las que nosotros tenemos porque pues ya tenemos responsabilidades, trabajos, deudas, hijos, familia. Mi recomendación es que si hay algo que les gusta, empiecen hoy. Porque lo que hagan hoy, si lo siguen haciendo sin parar en 5 años, dentro de 5 años van a estar súper duros haciendo lo que están haciendo. Y si identifican un espacio en los medios, un área en particular o un interés de contenido específico, pues conviértanse ustedes en la persona que habla de ese tema.
y en la persona que produce contenido de ese tema, y en la suma de todo lo que van a hacer, de momento así, wow, llevo 1000 episodios de tal cosa y ya tengo una audiencia de X cantidad y ya estoy generando X cantidad de dinero, vis a vis lo que yo puedo empezar a hacer ahora a mi edad con mis 37 responsabilidades diferentes. Así que aprovechen el tiempo. Muchas gracias. No se vayan por si los estudiantes quieren tomarse unas fotitos con ustedes. Gracias.